y tal como lo habíamos anunciado, están con nosotros 4 congresistas que pertenecen cada uno a una bancada distinta, pero estas bancadas van a tener en sus manos la decisión que se pueda tomar el jueves respecto a la permanencia o no del presidente Pedro Pablo Kuczynski en el cargo que actualmente ocupa. Empezamos por la derecha, César Villanueva, de Alianza por el Gran Cambio. Por el Progreso. Por el Progreso, perdón. Tengo el honor de No, es correcto, acá en la pauta está equivocado. Bueno, Marisa Glave de Nuevo Perú, está Marco Arana, congresista del Frente Amplio, y Víctor Andrés García Belaúnde de Acción Popular. Y la pregunta para ustedes es, la primera de esta ronda, ¿hay una decisión tomada? ¿Cómo han escuchado al presidente el día domingo? ¿Los ha convencido? ¿Han repensado si tenían ya una decisión tomada esta? Empecemos por la derecha, señor Villanueva. Muchas gracias. Nosotros no tenemos una decisión tomada, lo que tenemos es una decisión de haber aprobado el proceso de la vacancia. Estamos escuchando lo máximo posible al presidente, tanto en sus presentaciones públicas como lo vamos a hacer en el Congreso, ¿no? Tanto tiempo como sea necesario, no en las horas reglamentarias de 1 hora, sino el tiempo que necesite. Ahora, pero ustedes sí votaron en bloque y sí adelantaron que apoyaban el inicio del proceso, por lo tanto consideran que a priori hay por lo menos indicios para iniciar ese proceso. Es un proceso y nosotros tenemos mucha ilusión porque esta situación es compleja por todos los ángulos y todos somos perdedores acá, es un pierde-pierde, no, nadie gana en esta situación. Pero cuando compleja. uno inicia un proceso es porque cree que hay motivos para eso. No, sin duda, por eso mismo. O sea, de lo que se trataría ahora más bien es que cambie la decisión que ustedes ya lo que tendrían. queremos señalar es, el presidente ha tenido varias oportunidades para esclarecer aquello que se le imputa, o se le imputaba y se le imputa. Pero en la anterior presentación estuvo muy... no dio una explicación suficiente. En la anterior, a esta última, ¿no? El mensaje que dirigió la Nación. El mensaje que dirigió la Nación. Claro, miércoles en la noche. Y en la segunda entrevista con varios periodistas ha sido fatal, porque el presidente al parecer no ha ido preparado, al parecer no está muy consciente de la situación en la que está, ¿no es cierto? Y ha hecho varias declaraciones que me parecieron muy inocentes, ¿no? En el sentido de que no teniendo... ¿Inocentes o desafortunadas? O desafortunadas, en el sentido de no medir la situación de gravedad en la que estamos, ¿no? Y en la que está él. Por ejemplo, mencióneme una antes de darle el turno a... Varias. Por ejemplo, cuando una de las periodistas le pregunta si tenía una prueba de su licencia en la empresa unipersonal, además que tenía, simplemente no contestó, no dijo ni sí ni no, dijo licencia personalmente. Y después algo... en relación a las utilidades que percibe por la empresa que tiene, ¿no? Todos esos elementos nos pareció a nosotros que no aclaraba, sino complicaba un poco más la situación del presidente. Turno de Marisa Glave, Nuevo Perú. Marisa, la escuchamos. Bueno, nosotros hemos dicho que una crisis como la que estamos viviendo en 24 horas no se resuelve. Y que sinceramente nos hubiera parecido mejor que primero el presidente se presentara en la Comisión Lavajato y que luego de esa discusión, que además nos podrá explicar Víctor Andrés con un poco más de detalle, pero suelen ser sesiones bastante amplias, donde pueden haber 6 o 7 horas de explicación, preguntas, repreguntas, se pudiera tomar una decisión hacia el camino de una vacancia si es que las explicaciones que se presentaran ahí no eran adecuadas, digamos, ¿no? Y por tanto, por eso nosotros inicialmente no presentamos un pedido de vacancia. O sea, nosotros hemos firmado porque nos parece que es un mecanismo constitucionalmente reconocido, el reglamento lo plantea, es un derecho que tiene que recoger un conjunto de firmas que recogían, y la verdad es que el presidente Kuczynski está haciendo las cosas mal. Y si hay un conjunto de errores graves. Primero, y se lo dijimos con firmeza, no debió negarse a ir a la comisión. Segundo, ampararse en el mandato constitucional era un error. ¿Tenía el mandato? Lo tenía, pero era un error, políticamente hablando, porque abonaba a un problema de desgobierno.
Y ahora, además, la primera salida que tuvo fue una salida triste, por decirlo de alguna manera, porque no dio mayor explicación de nada, ¿no? Entonces, eso ha ido abonando a una situación de crisis en el país. Ahora, una decisión como esta, Mavila, y si es algo que nosotros invitamos a quienes nos están viendo y a los colegas acá presentes a reflexionar, es que no se toma en un contexto inexistente, hay un contexto. Y el contexto es que sí hay un golpe institucional en curso. Es decir, el fujimorismo ha tomado la decisión de avanzar hacia la sanción a los magistrados del Tribunal Constitucional. Hoy día la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que se tiene que suspender el proceso de sanción a Eloy Espinosa Saldaña. ¿Qué cosa ha dicho el señor Galarreta? Que la Corte Interamericana no sirve y que van a ir adelante con la sanción a Eloy Espinosa Saldaña. Hay un ejercicio de amedrentamiento al fiscal de la Nación y un proceso en curso para destituir al fiscal de la Nación. Ese tipo de acciones que está emprendiendo el fujimorismo colocan un contexto de precariedad institucional muy grave y con una fuerza política que tiene una vocación básicamente de llegar al poder a como dé lugar sin importarle si tiene muertos y heridos de por medio. Entonces, ¿cómo en ese contexto se toma una decisión como la que tenemos que tomar nosotros? Ahora, al menos lo que nosotros decimos va por un lado y por el otro va el tema de los errores que pueda haber cometido el presidente. Pero por eso te digo, en ese contexto, Mavila, no hay cuerdas separadas acá. Acá hay una misma situación. Y la crisis abona a la misma situación. Somos un solo país. Yo no puedo decirte que por un lado va la crisis institucional y por otro lado va la precariedad del actual gobierno. El tema es, esta decisión que se tiene que tomar y que se va a tomar, tiene que seguir procedimientos mínimos. A mí me alegra que se haya impedido la pretensión de que en 24 horas se decidiera, porque hubo un momento en el que algunos se insinuaron y por eso salió la bancada de Acción Popular, por eso salió también la bancada del Nuevo Perú a decir que de ninguna manera se pretendía hacer en un mecanismo que también contempla la Constitución, que es con 104 votos se decide en un solo momento. En un solo día, claro. Y por eso dijimos eso es una barbaridad, eso no se puede permitir. Dos, algunos... por lo menos la bancada de Acción Popular, mi bancada, también reaccionamos en que nos parecía mal los 4 días. O sea, después de aprobar que fuera el proceso de vacancia, se planteó desde la mesa directiva 4 días. Y solamente un par de voceros nos paramos a decir, oiga, pero no, digamos ¿no que es en este cierto? momento ¿Por qué? sí están satisfechos con el procedimiento. No, porque 4 días ¿Tampoco? a mí me parece poco, perdona. O sea, ¿qué cosa creo yo? Y el otro, hoy día hablaba, por ejemplo, con la doctora Gloria Cano. Antes de venir acá, a preguntarle qué cosa entendía ella por debido proceso. Y ella me decía, mira, primero deberían garantizar que el señor Kuczynski tenga todo el tiempo del mundo para exponer, igual que su abogado. Segundo, hay un conjunto de preguntas. Yo tengo 3 preguntas. La primera es la que ha planteado César, sobre esta especie de barrera, ¿no? O sea, cómo él acredita que como accionista no tenía injerencia en la gestión, primera. La segunda, que creo que es importante, es esos contratos son sobre concesiones ya otorgadas o concesiones en curso o en discusión, que también creo que es una pregunta importante. Y la tercera, que tiene que ver con los dividendos. ¿Cuánto representa el dividendo de los contratos originalmente pactados? Son elementos que necesitamos tener, digamos, como elemento adicional de evaluación. Entonces tiene que haber una parte de exposición del señor y su abogado, una parte de preguntas que podamos hacer las distintas fuerzas políticas presentes, un tiempo para que puedan contestarnos esas preguntas y luego yo supongo que un mínimo de reflexión, o sea, que nos puedan permitir un cuarto intermedio para que las fuerzas políticas podamos sentarnos a evaluar. ¿Eso se puede hacer en 24 horas? Yo creo que no. Correcto. Y creo que sería importante que el día jueves tengamos una apertura, digamos, de este proceso y luego que demos las garantías. ¿Por qué? Porque es importante que la ciudadanía no sienta que acá hay, si es que se toma la decisión de ir hacia una vacancia, que esto es un pacto con el fujimorismo. Y que sienta la ciudadanía que por lo menos sí se está cuidando al máximo. Tengo a propósito que la autoridad, ¿no es cierto? Una pregunta, pero va para la segunda ronda. Claro, pero que la autoridad principal electa en nuestro país en un contexto de segunda vuelta tan difícil, donde varios dijimos hay que cerrarle el paso al fujimorismo, no caiga por pura especulación, sino que tengamos certeza de que hay un conjunto de elementos que constituyen hasta el momento, lo señalado por el presidente, ¿ha demostrado su idoneidad para el cargo? Yo creo que se ha colocado en este momento, Mávila, te soy bien sincera, siento que el señor Kuczynski no logra satisfacer ni a la opinión pública, creo que a la mayoría de fuerzas políticas tampoco con su explicación, pero tampoco me queda claro que estemos dentro de los elementos suficientes para declararle incapacidad moral. Entonces sí creo que es un momento de escuchar para ver hacia qué decisión vamos a tomar, que supone romper con el orden democráticamente establecido. Ajá. Marco Arana, congresista de Frente Amplio, ustedes fueron los que incluso promovieron este pedido de vacancia, esta moción para pedir la vacancia del presidente. Lo que queda claro, Mávila, para el país es que esta manera de usar el Estado, cuyo propósito y razón de ser es la cautela del bien común, del bien público,
ha sido sometido a intereses privados. Y eso es lo que está en juego aquí. Si el Estado podía ser sometido a los intereses privados de grupos de poder, y si este mecanismo que en el país se ha convertido en perverso, de mandar un día estar en empresas, otro día en el Estado, un día formando leyes para favorecer a esas empresas, otro día estando en las empresas para recepcionar beneficios que vienen de las inversiones públicas. Eso ha fracasado, y creo que en el caso de Pedro Pablo Kuczynski ha sido la manera además como ha actuado a lo largo de toda su trayectoria política. Pero el tema en concreto, el presidente Pedro Pablo Kuczynski le ha dado explicaciones satisfactorias al país sobre cuando fue primer ministro y ministro de Economía y Finanzas, y además miembro del directorio de Proinversión, que era el que tomaba las decisiones. Entonces uno siente que lo que hay aquí fue del lado de las empresas para ¿siente estar... o sabe? Bueno, porque sabemos, eso es importante. ya, sentimos y sabemos, ¿no? Porque la documentación que hay ahora lo que muestra es que había creado empresas, como él ha reconocido, en este caso una de tantas, una empresa unipersonal, que estando él como ministro de Economía no había dejado todos sus vínculos con esa empresa, y esa empresa contrataba servicios. Bueno, él dice que delegó, ¿no? Que delegó en el señor Sepúlveda las funciones, que él no vio los contratos, que él no los conoció hasta mucho tiempo después. De acuerdo. Lo mismo dice Alan García, lo mismo decía Alberto Fujimori de Montesinos, en fin, Alejandro Toledo. ¿Tiene una decisión tomada? Entonces, en base a esa nosotros lo que creemos, es que la función del Congreso era ejercer una de sus funciones por las que le da razón de ser al Congreso es control político. Había que ejercer control político. Y lo que hay que hacer es esperar los descargos que haya. Por eso nosotros, por ejemplo, hemos planteado claramente, y eso se discutió largamente en la Junta de Portavoces, que lo que tenía que haber era un mecanismo de debido proceso. Evidentemente, y lo expresamos, entre los plazos previstos de 3 y 10 días desde la aprobación, desde la admisión de la moción de vacancia, en este caso se ha optado porque fuera al cuarto día, en realidad, el día jueves que tendrá que presentar. ¿Cuánto tiempo necesita? Todo el que quiera, que puede ir con su abogado o sus abogados, con todos los que él quiera. Sin embargo, por ejemplo, cuando uno escucha que el presidente, que a estas alturas se ha dirigido en la práctica 7 veces al país, una vez por escrito al Congreso de la República, varias veces en alocuciones públicas en sus visitas por el país, otras veces en una suerte de mensajes a la nación, en todos ellos no ha sabido dar explicaciones. ¿No ofrece más de lo ofrecido hasta el momento? ¿La decisión del Frente Amplio es de apoyar la vacancia? Nosotros creemos que él tiene que dar esa satisfacción. Si no las tiene, lo mejor que puede hacer es anunciar cuál es el mecanismo que va a posibilitar para que en este contexto de intentona golpista institucional del fujimorismo, que quiere apropiarse del Tribunal Constitucional, que quiere defenestrar a fiscales que están investigando gravísimos casos de corrupción vinculados a Fuerza Popular. Bueno, un mecanismo, si él no puede dar razón de eso, debería dar el paso previsto en la Constitución, porque esto tiene que estar ajustado a derecho, es que el vicepresidente asuma, llame a un gabinete de amplitud nacional legítimo, y que este gabinete exprese cuáles son las condiciones y la ruta a seguir para garantizar las inversiones. Pero si el presidente no hace eso, con lo expuesto hasta el momento, si no hay una nueva carta, un nuevo documento y un argumento que a ustedes los satisfaga, el día jueves la decisión está tomada, digamos que cortáramos aquí y que el presidente no ofrece nada más de lo ofrecido hasta ahora. Sería terrible que el presidente traicione el mandato de sus electores, sería terrible que el presidente capitule ante la fuerza... Pero le pregunto por el Frente Amplio, no por el presidente. No, es que él está sirviendo la argumento. Apoyarían la vacancia. Si él no sabe explicar los graves problemas que le ha creado al país, no solo nosotros lo votaríamos, merece la vacancia. Por eso 93 votos de los congresistas, con excepción de Kenji Fujimori, han sido porque se abre el proceso de admitir la moción de vacancia. Víctor Andrés. Bueno, interesante lo que se está diciendo acá, lo que ha hecho Marco, lo que hizo Marisa. Yo creo que sí, evidentemente, probablemente haya habido una precipitación en el sentido de empezar a circular o votar la admisión a debate de esta moción sin haber, digamos, terminado o esperado que vaya al Lavallato, que creo que es el ámbito más natural.
que vaya a exponer en Lavallato, que esté en Lavallato 10 horas o 12 horas, como han estado casi todos los invitados, y después tomar una decisión. La pregunta es, ¿por qué en el Congreso no se pudo celebrar una suerte de pacto, de reunión, para pedirle a la comisión que atendiera al presidente? Bueno, ¿era posible o ineludiblemente había que ir por la vacancia porque ya se había agotado el tema de la Lo que pasa es que el presidente Kuczynski se negó 3 veces, ese es el problema. Pero ya había mandado una carta diciendo que iba el 22. Sí, o sea, si hubiera podido ser una posibilidad. Él se había negado. Cuando él dice, voy a ir a la comisión, en ese momento, ¿por qué no decir, ok, el tema de la vacancia lo dejamos por un lado y veamos que ahora sí ya va algunas fuerzas, como lo ha hecho bien Marisa, algunas fuerzas, nosotros hicimos hincapié sobre eso, pero finalmente la mayoría es la que decide. Y se decidió no esperar a Lavallato porque había habido 3 negativas antes. Voto unánime en la Junta de Portavoces. Sí, y así es. Y finalmente se aceptó el procedimiento que se ha descrito en este momento. Creo que también, una vez aceptado ese proceso, se ha podido buscar los plazos máximos y no los plazos mínimos. No es antirreglamentario. Dejo de constancia que no es antirreglamentario lo que estamos haciendo, pero evidentemente hay márgenes que hemos escogido, digamos, las fechas más cortas que las más largas, pero no es antirreglamentario. Una pregunta, ¿se podría, Víctor Andrés, tú qué sabes? Porque, por ejemplo, el jueves es el plazo 1 que hemos escogido, pero una de las cosas que, por ejemplo, hoy día, insisto, me decía una amiga abogada que ve mucho del tema de bioproceso, digamos, ¿se podría, por ejemplo, tomar la decisión que, si es que hay una exposición larga, pues plantearnos formalmente o que se planteen los portavoces que no necesariamente concluye en 24 horas, o sea, se convoca y se puede ampliar el plazo, se puede ver, porque digamos, si el plazo se tiene que votar en los 10 días, que son hábiles además, con lo cual los feriados y los fines de semana no cuentan, se puede tener esto como el paso 1, la primera audiencia si quieres, y luego la posibilidad de que podamos hacer preguntas y repreguntas y tener el tiempo suficiente para el voto, digo, para no hacerlo atolondrado. Sí, ¿no? sí, bueno, ya hoy día hay un comunicado de la mesa directiva, tengo entendido, que no fija plazos en cuanto a intervenciones, ¿no? Es decir, le van a dar todo el plazo todo el tiempo que crea necesario. Tomarse. Así es. Y la recesión puede durar 5 horas, 2 horas o como 20 horas, o sea, y finalmente se puede suspender y se continúa al día siguiente. Eso está acordado y me parece que está muy bien. Ahora bien, yo creo que estamos cuidando y vamos a exhortar, por supuesto, y cuidar mucho y que se observe totalmente los procesos que hay. Hay que recordar que hoy día se vota con el 2/3 de los hábiles, ¿no? de los presentes, del quórum, 2/3 de los 130 congresistas. Cuando se evacuó a Fujimori era mucho menos. Cuando se evacuó a Fujimori era la mitad más 1. O sea, todo eso se ha ido cambiando. Bueno, ¿no? pero ha ido cambiando. O sea, con el tiempo se ha ido perfeccionando este tipo de medidas y hay un reglamento que contempla una serie de cosas. O sea, yo creo que vamos a cuidar mucho las formas. El debido proceso en el Parlamento es diferente al debido proceso en el Poder Judicial. Nosotros no somos jueces. Nosotros, acá lo ha dicho Nakazaki. ¿Cómo verían desde el Parlamento? No es un juicio penal, esto es un juicio político. Es un juicio político, no es un juicio penal, y por lo tanto el Congreso tiene sus propias normas y reglas. Lógicamente lo que hay que respetar es el derecho a la defensa. Escuchaba al doctor Torres Caro decir que sin embargo, si el presidente presentaba una acción ante un juez, una especie de acción de amparo o algo así, el proceso de vacancia se podría suspender. ¿Qué tiene que decir el congresista? No conozco muy bien esa jurisprudencia, pero esto está en camino hasta ahora, ¿no? ¿Pero le parece que debería haber una interferencia del Poder Judicial o puede abrirse paso a esperar una decisión judicial antes de tomar una decisión en el Parlamento? Que no sé. Es que habría que ver, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de la sanción al magistrado Eloy Espinosa Saldaña, a mí me parece increíble que el presidente del Congreso diga que no va a ni siquiera contemplar lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos está diciendo. Es una barbaridad. Eso es un elemento más del avance del golpe institucional que tiene el fujimorismo. Yo no sé si en este caso un amparo aplica o no aplica, pero un juicio político, incluso un juicio político, tiene que tener no solamente el debido proceso en la formalidad, sino que tienen que haber algunos elementos que permitan probar que hay duda razonable. Porque si lo que hay es, por ejemplo, el caso de Javier Díaz Canseco, fue un juicio político. Y Javier después ganó todo en la Corte.
después, ¿no es cierto? Porque lo que ahí hubo fue una vendetta, Porque una vendetta del fujimorismo claro, con el nacionalismo, que podría deja bien ocurrir incómodo, que el ¿no? presidente PPK no es Javier Díaz-Canseco. Pero por eso, correcto, pero digo, por podría eso sí hay que ser que tener se cuidado, baje, que no es simplemente decir que es un juicio político, sino tiene que haber podría ser vacado. reprobación, PPK ha aceptado una serie de responsabilidades el día de ayer. O sea, Pero por eso, la él podría intervención de ser él el día de vacado, ayer... pero declarado inocente por el Poder Judicial. Pero por supuesto que sí, porque no es un juicio penal, es un juicio político. Lo que se está haciendo lo que se está haciendo acá es actuando de acuerdo a una conducta ética o moral del presidente de la República para ejercer ese cargo además. Y se valorarán las pruebas. El Poder Judicial tendrá que ver después qué cosa hace. Hay un proceso que se le sigue en el Poder Judicial que lo puede encontrar culpable o inocente independientemente de la vacancia que se pueda establecer o ejercer. Son dos cosas diferentes, ¿no? ¿Cuál es la posición suya? A ver, yo... ¿Lo convence el presidente hasta No, hoy? no, Si se agotara, les he hecho la pregunta a los cuatro, si se agotara hoy, el presidente, ya hemos dicho, habló primero La Nación, luego habló con estos 4 periodistas, o 5 periodistas, tenía documentos a mano, en fin, ustedes dirán si estuvo bien o estuvo mal, pero si no exhibiera nada más de lo exhibido hoy, ¿merece ser vacado el presidente? A ver, yo no quiero adelantar opinión porque quiero además volverlo a escuchar el jueves con sus abogados, que espero que esté mejor, porque anoche ha estado muy mal, ha sido patética su presentación. ¿Coinciden todos en que fue una mala presentación? Fue pésima presentación, además ha admitido algunas cosas que ha señalado él, que recibió dividendos, fruto de las negociaciones que su socio hizo y que él dijo que no conocía que su socio había hecho. O sea, sí conoció que recibió dinero, pero no que hubo los contratos. Nosotros sinceramente esperamos que el presidente, con más tranquilidad, con más asesoramiento, pueda presentar elementos que le descargos importantes, descargo. No ha sucedido en esta presentación que tuvo, y si eso no sucede, desafortunadamente la vacancia va. Ahora, es importante también preguntarles, porque hay una sensación en un grupo de gente que no es poca, que dicen, si se vaca al presidente Kuczynski, esto es un triunfo del fujimorismo, es un golpe orquestado por el fujimorismo, que tiene una mayoría parlamentaria, que pretende tomar, como lo ha dicho el señor Arana, el Tribunal Constitucional, que pretende también cerrarle el paso a las investigaciones en contra de Keiko Fujimori, y que por eso está desesperado en vacar al presidente, y que misma suerte correría el señor Vizcarra. ¿Cuál es el tema del fujimorismo? ¿Cuál es su percepción sobre el juego que tiene la bancada o las intenciones reales de la bancada fujimorista? Y se los pregunto porque precisamente armamos esta mesa y no queríamos incorporar a nadie, ni del oficialismo, ni del fujimorismo, ni siquiera del aprismo, por de la supuesta alianza aprista. Entonces, son dos procesos diferentes. Ustedes van a decidir finalmente, en las manos de sus bancadas es que está la decisión final de lo que vamos a conocer el jueves. Por eso quisiera ¿usted ha evaluado esa posibilidad? Nuestra posición como bancada, ni remotamente estamos nosotros yendo porque el fujimorismo está planteando estas cosas. Que haya una coincidencia, hay una coincidencia. Pero quien ha sido el mayor promotor de la vacancia es el propio presidente. No ha venido del conjunto de bancadas. Pero perdonarle la vida al presidente no ayudaría, digamos, ser benévolo con el presidente, si esto no es ilegal. ¿No ayudaría o no cree que serviría para evitar un posible golpe fujimorista como algunos lo ven? Que aquí no se trata solo del presidente, sino de evitar que haya un atropello fujimorista. Bueno, depende cómo se mire. Yo lo que creo es que el presidente tiene todavía hasta el día 21 todas las posibilidades de aclararnos esta situación. Nosotros, si bien hemos firmado el acuerdo de la moción de iniciar el proceso, no termina, en política no termina hasta que se haya dado el paso final, ¿no es cierto? Entonces, esto es un momento muy importante y complejo para el país, de tal manera que toda la bancada venimos conversando, reflexionando. Nosotros mismos estamos en sesión permanente hasta el día 21, recogiendo la información, evaluando cada paso. Esta evaluación hemos hecho con el presidente en su presentación pública. De tal manera que lo que mejor deseamos al presidente es que pueda presentar una muy buena propuesta, sin límite de tiempo, para que pueda sentirse que tiene los espacios de defensa. Rápidamente, paso Marisa.
Yo sí creo que es legítima esa apreciación. O sea, sí creo que evidentemente el actor político que más se beneficia en toda esta historia es el fujimorismo. Eso me queda claro. Hay un golpe en curso contra el Tribunal Constitucional y contra la Fiscalía. Y para evitar ese golpe habría que salvar al presidente. Y creo que nadie puede negar que ese es el contexto en el que estamos. Ahora, ¿quién tiene que hacer algo para que no termine de completarse, llevando incluso a romper el mandato popular? Porque hay quienes acá dicen, por ejemplo, no se debió llamar a votar contra Keiko Fujimori. Yo me ratifico en mi voto contra Keiko Fujimori. Después de ver lo que ha sido capaz de hacer el fujimorismo solamente con el Parlamento, imagínate tú, el Parlamento y el Ejecutivo. Mira, o sea, no estaríamos no solamente no discutiendo esto, sino que estaríamos realmente en una situación precaria de amedrentamiento total a la Fiscalía contra cualquier tipo de investigación. Y me alivia saber que por lo menos impedimos que cooptaran el Poder Legislativo y el Ejecutivo. Ahora, impedir esta vacancia estaría el señor Kuczynski. O sea, si el señor Kuczynski no es capaz de contestar por lo menos 3 cosas, porque una cosa sí tiene razón Rosa María Palacios hoy día, y ella lo que sí ha planteado es, acá tiene que quedar en claro que por lo menos hay un indicio mínimo de delito. No es un proceso judicial, tiene razón Víctor Andrés, es un juicio político, pero es un juicio político sobre algo que no solamente puede ser un tema de si me parece correcto o no correcto, es si lo que está haciendo podría configurar un delito o no. Y ya lo investigará el Poder Judicial, pero tiene que haber algún tipo de mal manejo suficientemente sustentado. Y ahí hay 3 elementos que necesitamos tener certeza. ¿Esta diferenciación entre la gestión y la propiedad puede probarse o no puede probarse? Si claro, no tiene algún elemento antes, para probar esa diferenciación, si hay relación, o no, y claro, tiene que llevar, tiempos, hasta ahora no lo ha logrado mostrar. Claro. ¿Y cuáles son los tiempos de esos contratos? Si el señor es incapaz de mostrarlo, el principal responsable de esta última gota es él. Pero todo el camino institucional en el que ha avanzado el fujimorismo, disculparán, ha sido avalado por Peruanos por el Cambio. El hecho de que el señor Klimper hoy sea director del BCR, con las faltas éticas que supone que el señor sea director del BCR y que siga amparándose en el Congreso, es culpa de Peruanos por el Cambio también. El hecho de que hoy el defensor del pueblo sea quien es también culpa de los señores de Peruanos por el Cambio. En todo el tiempo, alianza con el fujimorismo. Y eso creo que hay que mostrarlo también para saber el contexto en el que estamos. Señora Gana, a propósito además del retiro de Jorge Castro de la Comisión Lavallato, ¿no? Sí, aquí lo que hay que hacer es que la Comisión Lavallato tiene que ganar legitimidad que se puso en entredicho con la intervención de la presidenta en interfiriendo las acciones ordenadas por el juez y por el fiscal. Eso es muy grave y por eso el Frente Amplio planteó claramente a la Presidencia de la República, a la Presidencia del Congreso, la remoción de la Presidenta de la Comisión y seguimos insistiendo en que así sea. En cambio, en este otro tema lo que tenemos es, de un lado, un gobierno que ha mostrado cómo este mecanismo de puertas giratorias, esto que algunos analistas llaman la república empresarial, es decir, la privatización del Estado para hacer que incluso los dineros públicos terminen engordando las cuentas bancarias y las ganancias de empresarios. Era sobre este golpe ha sido puesto que se menciona en evidencia, y que se dice está a punto de cometer el fujimorismo utilizando su mayoría y la debilidad del señor Kuczynski. Es que no es solo la debilidad del señor Kuczynski, es el hecho de que el presidente de la República se haya inmerso en toda esta ola que significa la corrupción de Odebrecht, la manera como Odebrecht ha permeado los diversos niveles del Estado para usar el Estado y sus fines privados. Entonces aquí hay que denunciar y hay que luchar contra el golpismo fujimorista y hay que luchar además contra esa debilidad del gobierno y las responsabilidades en las que pudiera estar comprometido Pedro Pablo Kuczynski y exigir al Ejecutivo que salga a salvaguardar la democracia y no se la sirva al fujimorismo. Pero esa responsabilidad la tiene el propio presidente de la República, la tiene el Ejecutivo. Bueno, no, yo creo que la cosa es muy clara, no se puede usar el Estado para hacer negocios privados. O sea, hay que distinguir el ámbito público del ámbito privado y acá parece que no se distingue ni uno ni el otro. O sea, el señor Kuczynski no es un jeque árabe donde el pozo de petróleo no sabe si es de él o del Estado. No. Acá eso hay que distinguirlo claramente y lamentablemente parece que no se ha hecho. Ahora, que es un golpe de Estado, el Congreso no da golpe de Estado. En ninguna parte del mundo un Congreso da golpe de Estado. En el Perú el Congreso nunca ha dado golpe de Estado. Más bien le han dado golpe de Estado al Congreso siempre. Al Congreso es el que ha sido más cerrado en el Perú por los militares o por los dictadores civiles o militares. O sea, eso yo no creo que sea así. Ahora, si coincidimos en el camino con otras fuerzas políticas en nuestra apreciación de lo que es ética pública o moral pública, bueno, pues
qué vamos a hacer, pero no vamos a poder negar un hecho porque otro adversario nuestro o competidor nuestro piensa igual o piensa que ahí debe haber un delito igual que nosotros. Eso no nos puede privar de ninguna manera de tomar decisiones. Correcto. Ya no nos queda mucho tiempo, creo que no nos queda tiempo, ¿no? La congresista Beteta está en la línea telefónica, quiere participar ella también de esta mesa. Abrimos entonces la línea. Muy buenas noches, congresista, adelante. Muy buenas noches, Mávila. Sí. Lamentar. Sí, muy buenas noches, Sí, Mávila. la escuchamos. Lamentar escuchar a 4 representantes de diversas bancadas y en especial a su persona, todo el debate simplemente culpar y atacar a Fuerza Popular, lo cual me parece una falta de ética no tener a un representante de Fuerza Popular para que pueda exponer y también poderse hacer el uso de la defensa. Correcto, congresista. Le agradecemos esta comunicación, lamentable el tiempo nos gana, pero dijimos desde un primer momento que lo que queríamos era ver más allá de este enfrentamiento y de esta polarización que sin duda hay en el país, porque hay ciudadanos que dicen, si no apoyamos a PPK, estamos apoyando al fujimorismo, y si no apoyamos al fujimorismo, estamos apoyando a PPK, y esa es una realidad que no podemos ocultar. En lo particular le diré, no hay aquí afán de estar ni de un lado ni del otro, pero sí queríamos que las bancadas que normalmente no tienen mucho tiempo para expresarse en el Congreso, pero que hoy tienen un papel definitivo en lo que ocurría el jueves, tuvieran ese espacio esta noche. Muchas gracias a todos ustedes, hacemos una pausa y regresamos. Gracias a nuestros panelistas también. Muy bien, señores, llegamos al final del programa, nos vamos, se quedan con noticias a las 10 esta mañana.